Muy bien, ¿los demás? ¿Y los demás? Bien, tomen asiento. Hoy el título del mensaje es Sirviendo con coraje y valentía. Y del texto que vamos a leer, vamos a aprender varias cosas. Vamos a ver la escena previa a la crucifixión, al castigo, a la tortura de Cristo y cómo actuaron sus discípulos en ese momento. Vamos a poner la lectura bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 32 al 45. Dice así: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Aleluya. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y le dijo: como ustedes saben, lo que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su siervo. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Quizás has tenido la oportunidad de estar con alguien que actuó en alguna oportunidad como un héroe mediante alguna acción. Alguien que ayudó a un niño, alguien que socorrió en un incendio salvando una vida, o un médico que salva una vida de una enfermedad compleja, etc. A estas personas se les etiqueta como héroes por sus acciones. Y cuando vemos esto y se les pregunta a esta gente sobre el asunto, ellos contestan con cierta humildad: no fue nada, vos hubieras hecho lo mismo. Y sabes, lo primero que pasa por nuestra mente es la pregunta: ¿hubiera hecho yo lo mismo? Y la mayoría de las veces la respuesta es no hubiera hecho quizás lo mismo. El texto leído recién dice en el verso 32: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. La versión Reina Valera dice: Jesús iba adelante. Y esta es la tercera vez que Jesús está comunicando que va a ser entregado, que iba a morir y iba a ser sacrificado en Jerusalén. Jesús va con un propósito a Jerusalén. Él sabe que va a morir allí. Y a pesar de eso, ¿dónde va Jesús? ¿Qué dice el texto? Dice que va delante de ellos, al frente, en primera fila. Jesús sabe que a la entrada de Jerusalén lo van a recibir con gloria. La gente lo iba a victoriar.
pero también sabe que después lo van a negar, lo van a enjuiciar y lo van a matar. Y aún así Jesús, dice el texto, va delante de ellos. Él sabe lo que espera. Él sabe lo que va a sufrir. Jesús sabe que le espera una corona de espinas. Él sabe que habrá latigazos, tortura y sangre. Ya mucho tiempo antes, el profeta Isaías lo había profetizado allí en su libro, Isaías 52:14. El profeta dice: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Y esta frase, mi amado, mi amada, nada de humano tenía su aspecto, a mí particularmente me estremece el corazón, me lo estruja. Porque me da la idea de un hombre que ya no tenía nada de humanidad en su figura a causa del castigo recibido. Isaías está escribiendo esto muchísimos años antes, alrededor de 700, sobre que Jesús iba a quedar tan desfigurado, tanto que no iba a parecer un ser humano. Está totalmente desangrado. No parece un ser humano. Y Jesús sabe todo esto y va delante de ellos. Él conocía su propósito, Él conocía su misión, y su propósito y su misión, ¿sabes qué? Llevaban tu nombre y el mío. Cuando Él va a juicio y va a ser sentenciado, Él iba confiado, porque su propósito y su misión se llamaba Carlos, José, Graciela, Marcelo, Juan, etc. Poné tu nombre en esa frase. Él sabía a lo que iba. Por eso te digo que la cruz muestra un Dios que prefiere morir por sus enemigos antes que castigarlos. La Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios. Y Jesús, en lugar de castigarnos, decidió venir por vos y por mí, y dar su vida en servicio con coraje y valentía. Jesús antepuso el servicio con coraje y valentía. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban llenos de asombro, dice el texto, y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más les comenzó a describir, a decirles, a explicarles todo lo que estaba por suceder. Les decía, verso 33, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, o sea yo, Jesús, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se van a burlar de él, le escupirán, lo azotarán y lo van a matar. Pero a los 3 días resucitará. En Marcos, si usted lee Marcos, vemos que esta es la 3ª vez que Jesús dice lo mismo. Pero esta vez lo dice con más detalles, lo da más detallado. Y los discípulos no entienden lo que está pasando. Qué raro que los discípulos no entiendan, ¿no? Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que muchas veces los discípulos no entienden lo que pasa, ni entienden lo que Jesús les dice. Y esto pasa a pesar que es la 3ª vez que Jesús se nos repite. ¿Por qué Jesús entonces le repite lo mismo si sus discípulos no lo entienden? Yo creo que lo hace porque Él quiere que crean en Él, que crean en lo que Él está haciendo. Si leemos este texto, una y otra vez, nos daremos cuenta de que Jesús va voluntariamente a entregarse. Nadie lo está llevando, ni nadie lo está obligando. Él camina voluntariamente a entregarse. Y podremos ver muchas enseñanzas más sobre el servicio en este párrafo que acabamos de leer. El servicio de darse por los demás.
Jesús acaba de decirles que lo van a torturar. Jesús les está diciendo: voy a sufrir y me van a matar. ¿Y cuál es la respuesta de sus discípulos? Verso 35. Se le acercaron Jacobo y Juan, dos de ellos, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les pregunta Jesús. Y ellos les dicen: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué desubicación! Lo triste de todo esto es lo triste de todo esto, o lo que para mí se hace muy raro, es que Jesús acaba de decir: me van a azotar y me van a matar. Y un segundo después los discípulos le piden sentarse junto a Él. Ellos quieren tener un lugar de honor. Y esto nos indica que ellos aún no entienden lo que está pasando. Cuando yo leo la Biblia y me encuentro con estos dos, con Juan y Santiago, me pregunto: ¿qué pasa con estos dos muchachos? Que están pensando, ¿qué hay en sus cabezas? Y es verdad que se escucha ridículo y lamentable que en ese momento se pongan a buscar algo para ellos. Parecen impresentables. Pero ¿sabes? ¿Querés escuchar algo más ridículo todavía y más impresentable? En los otros evangelios, en Mateo y en Lucas, dice que la mamá de estos dos vino a hablar por ellos a Jesús. Imagínate a estos chicos diciendo: mami, habla con Jesús para que nos dé un puestito. Dale, a vos te va a escuchar. ¿Te lo imaginás? Y con respecto a esto, te tengo que decir algo fuerte. Para los que estamos hace algún tiempo en la iglesia cristiana, así de ridículo nos vemos vos y yo cuando estamos peleando por autoridad y puestos en el reino de Dios. ¿Querés ser líder, mi hermano, mi hermana? ¿Querés ser pastor? ¿Querés ser pastora? ¿Querés tener liderazgo? Pues ponete a servir. Ponete a servir. No hay otra. Un buen líder, no importa el lugar que ocupe, siempre estará sirviendo a los demás. ¿Amén? Amén. Verso 38. Jesús dice: no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Ellos no entienden lo que está pasando. Ellos pensaban que llegarían al siguiente día a Jerusalén y matarían al emperador, y con el chasquido de los dedos morirían todos los romanos y ¡wow!, se coronaría como rey a su maestro. Así que no perdieron tiempo en pedirle pronto un puesto al lado de él. El dicho dice que salmón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Lo conocía ese dicho? Y ellos no querían que le sucediera eso. Estaban con su mente en otra cosa. Fíjate cuando hay una campaña política. Ahora ya el año que viene lo vamos a ver seguido. ¿Te das cuenta que junto al candidato hay mucha gente que lo aprecia, que lo vitorea, que le golpea la espalda, pero que lo único que quieren es un puesto? Quieren un puesto, quieren algo para sí. Y lo mismo pasa con estos discípulos, porque ellos creen que va a ser un reino físico lo que Jesús había venido a hacer. No entendían nada. Entonces, cuando Jesús les pregunta: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? Verso 39. ¿Qué responden ellos? ¡Sí podemos! ¡Sí, claro que podemos! Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado.
ese sí podemos de los discípulos, me ratifica que ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaba por suceder. Y por su inmadurez no se daban cuenta que ellos iban a sufrir, ellos iban a morir por el Evangelio. Podemos juzgarlos por su inmadurez, es verdad. Pero Santiago fue el primer mártir, apóstol de la iglesia. Fue muerto a espada por el rey Herodes. Santiago entregó toda su vida hasta la muerte. Juan es el Juan que escribió el Apocalipsis. Este hombre fue sumergido en aceite hirviendo, cuenta la historia, y sobrevivió. Luego lo exiliaron y estuvo solo, donde escribió, entre otros libros, Apocalipsis, sus cartas, primera, segunda, tercera Juan, el Evangelio, y murió en total soledad. No solo ellos, sino que luego vemos que los demás discípulos, incluyendo a Pablo, sufrieron de manera horrible toda su vida. Sufrieron vez tras vez, sufrían días tras días, y sirviendo hasta el último día de su aliento, la actitud de su corazón fue increíble. Esto me hace pensar que a veces podemos rechazar a personas porque parecen inmaduras, como lo fueron estos discípulos. O no son tan populares como querríamos que fueran. Entonces nos pasamos solo trabajando mucho tiempo, sin delegar porque creemos que lo hacemos mejor, pero abarcamos tanto que no hacemos bien las cosas. Cuando el líder delega, puede levantar un grupo grande para servir, y ellos se sienten como en casa, sienten que son necesitados y lo pueden hacer mejor. Pero nuestro orgullo muchas veces, en muchas ocasiones, no permite que otros sirvan. ¿Sabes, mi hermano? Cuando te deleguen algo y te dejen trabajar y te permitan desarrollarte solo, pues no te quejes, es una muestra de confianza de que vos podés hacerlo y así comenzar a depender más aún de Dios. Muchas veces desean y cuando vos le delegás después se quejan, porque quizás no era lo que esperaban. No te quejes, aprende a depender de Dios, ponete a servir, mi amado. Jesús les responde con respecto a lo pedido por estos dos, verso 40, que el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, dice Jesús. Eso ya está decidido. En la versión Reina Valera dice que Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Eso ya está decidido. No lo decidís vos ni lo decido yo. En Apocalipsis capítulo 4 podemos ver a través del relato un trono glorioso. Después léelo en tu casa. Un trono glorioso, un trono gigante, y a Jesucristo sentado en este trono con luces por todos lados. Es tan grande y glorioso que Juan no lo puede describir claramente en Apocalipsis. Y vemos que alrededor de este trono hay 24 tronos con 24 ancianos sentados. Y nos podemos llegar a preguntar, ¿quiénes son? Pues yo te tengo que decir que no tengo la menor idea de quiénes son. Y yo creo que vos tampoco. Puede ser vos, o pueden ser otras personas. Pero hay ahí seres que están diciendo, santo, 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 Dios Todopoderoso, a toda voz, a plena voz. Y cuando ellos dicen esto, los 24 ancianos se levantan y rinden adoración al que está en el trono. Entonces no se trata, mi amada iglesia, de quién está sentado a la izquierda o a la derecha de Jesús. Se trata de que Jesús es el del trono. Él es el dueño del universo y que solo a Él damos gloria y toda honra y alabanza. Amén. Aleluya. El texto de Marcos continúa y dice que, verso 41, los otros 10, se está refiriendo a los discípulos, al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Los discípulos se enojan. No sabemos por qué, quizás porque dicen, qué tonto lo que preguntan y mirá en qué momento lo hacen. O tal vez porque se les adelantaron en su petición, los madrugaron.
Recordemos que ya en otra oportunidad los discípulos habían discutido quién era el más importante en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, ponete una mano en el corazón, se te han adelantado y eso te molesta? ¿Cuántas veces te han madrugado y eso te molesta, te enoja, verdad? Y bueno, esto pudo haberles pasado a sus compañeros, a los discípulos. Pero Jesús en 3 versículos nos va a enseñar sobre el reino de Dios. 3 versículos que nos enseñan humildad. 3 versículos que nos enseñan autoridad y respeto. 3 versículos para decirnos cuál es la visión de la iglesia y los valores fundamentales de servicio en la iglesia. Vamos a repasar esto en una lectura rápida. Verso 42. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Cómo es el gobierno en el mundo, mi amado? ¿Cómo es el gobierno aquí en Argentina y en otras partes del mundo? Jesús dice que aquí es normal que presuman de su poder, que hagan alarde, que hagan abuso de su autoridad. Y así lo vemos en las noticias todo el tiempo, lo vemos aquí en otros países, cómo se ha manifestado el abuso de autoridad. Pero te tengo que decir que también eso se puede ver en las iglesias, se puede ver en los hogares. Podés abusar de la autoridad que Dios te ha encargado, te ha delegado, y como resultado eso causa división en las iglesias. Llegamos a lastimar personas destruyendo hogares muchas veces. No podemos vivir de esa manera, mis amados. No podemos creernos más que otras personas. La Biblia nos dice que nos debemos someter los unos a los otros, porque todos somos iguales. Entonces honrémonos unos a otros, amémonos unos a otros. Es por esto que Jesús nos explica cómo debe ser el servicio y la autoridad entre nosotros. Verso 43. Pero entre ustedes, dice, no debe ser así. Al contrario, al que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Jesús le dice a estos discípulos que entre ellos no puede ser así. No puede haber esa rivalidad, esa competencia, que el mundo tiene que poder ver que son diferentes. Mi amado, el mundo tiene que poder ver que vos y yo somos diferentes. Si hoy vos estás abusando de tu autoridad en cualquier área que Dios te ha indicado, ya sea la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia, donde estés, hoy estás actuando de la manera equivocada. No estás actuando como la Biblia te dice que se debe actuar en el reino de Dios. Si vos crees que estás arriba en autoridad, permitime decirte que ni siquiera estás abajo. No existís. No podés abusar de la autoridad. Jesús sabe que el problema número uno, o el problema más grande que tiene el ser humano, es el orgullo. Recordá que cuando Adán y Eva pecaron, es porque ellos querían ser igual a Dios. Ese es un problema de orgullo. Y cuando vos lees la Biblia, en casi todos lados, vas a encontrar que el problema del ser humano es el orgullo. Porque por el orgullo se desobedece, por el orgullo se peca y por el orgullo se cae. Jesús sabía entonces que para el ser humano iba a ser muy difícil tener esa actitud de servicio hacia las demás personas. Jesús sabía, Él entendía que solamente a través del Espíritu Santo íbamos a poder tener ese corazón, íbamos a poder tener esa actitud de servicio hacia las demás personas. Una actitud de amor hacia los demás. Pero lo más importante es que Jesús sabía que íbamos a necesitar un ejemplo de vida. Y es que Jesús sabía eso. Un ejemplo de vida para que entendiéramos lo que es servir con coraje y servir con valentía. Entonces Jesús se entrega a sí mismo como ejemplo de servicio, ejemplo de amor y ejemplo de coraje y valentía. Jesús se entrega al 100%. Por eso nos dice que hagamos como Él lo hizo.
recordá que Él fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados. Que pasó muchas pruebas como nosotros las pasamos. Así que Él sabe lo que vos y yo estamos pasando. Él también tuvo frío, tuvo hambre, sufrió todos los días las situaciones que vos estás pasando. Él las pasó también. Y nos lo recuerda hoy. Nos lo recuerda para que vos y yo entendamos que Él también pasó por ahí. Y que sí, a pesar de todo eso, se puede vivir una vida con actitud de servicio, con actitud de amor, con un corazón de servidumbre. Jesús, el creador del cielo y la tierra, pasó toda su vida sirviendo. Vino al mundo dejando toda la gloria en el cielo para servir. Él tenía todo el poder, pero no solo para servir a dos personas. Él multiplicó los panes, pero no para que la gente vea que Él tenía ese poder, sino que lo hizo por compasión, lo hizo por amor y por querer servir a las personas. Jesús iba a la casa de los pecadores para visitarlos, para amarlos, para mostrarles que sí se puede, para de ese modo mostrarnos que sí podemos hacer algo, ser útiles. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra misión y nuestro servicio es para que las personas puedan conocer a Jesús. Nuestra misión, servicio, nuestro amor y nuestro enfoque es para que las personas puedan entender y creer en Jesús, que puedan ver a alguien diferente. Alguien diferente. 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús hoy te está diciendo, hagan como yo lo hice. Hacé, mi hermano, como lo hizo Jesús. La Biblia por todos lados nos está invitando a que seamos como Jesús. La palabra de Dios nos está llamando a que tengamos un estilo de vida como la vida de Jesús. Que seamos luz como nos dio ejemplo nuestro amado Jesús. La Biblia nos está enseñando que vivamos unidos, como Jesús quería que estuviéramos unidos. La Biblia nos dice que seamos como Jesús. Jesús pasó toda su vida sirviendo. Jesús entregó todo por vos, entregó todo por mí. Siempre decimos que Jesús es amor, pero el amor que Él nos enseñó es sacrificio y es servicio. Ese es el amor que Jesús nos enseña. El sacrificio, Él sacrificó todo por vos y por mí. Y dejó su estatus de gloria al lado de su Padre Celestial. Dejó su trono de gloria para venir a la tierra como un ser humano y sufrir por vos y sufrir por mí. Amén. Pase a oración. Ya a modo de conclusión, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ese es el servicio. Esa es la actitud que debemos tener. Jesús vino y dejó todo. Murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y luego habló con los discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, enseñando todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué es lo que Jesús te está enseñando, mi hermano? ¿Qué es lo que Jesús te está enseñando? Jesús te está enseñando a servir. Jesús te enseña a amar a los demás como a vos mismo. Jesús te enseña a servirlos con coraje y valentía. Caminar como Él delante. No importa qué persona seas. Si vos llegás y lo abrazás, van a creer en Jesús. Porque les dirás, Jesús vino e hizo lo mismo por mí y ahora quiero hacerlo yo por vos. La gente se va a asombrar y te va a decir, ¿en serio vos querés servirme? ¿Qué vas a ganar? Entonces vas a poder responderle, realmente yo no voy a ganar nada, pero vos sí vas a ganar la salvación. No se trata de qué puesto de autoridad tengas, no importa en dónde estás.
No importa el servicio que cumplís. No se trata de qué cosas puedas hacer. Se trata de Jesús. Se trata de quién es Él. Se trata únicamente de servir a Dios y también servir a las personas, como Él también sirvió a las personas aquí en la tierra. Iglesia, tenemos que amar a las personas como Él amó. Difícil, sí, claro que sí. Lo debemos hacer entregándolo todo de nosotros, porque Él también entregó todo de sí. Y todo esto es simplemente para su gloria. Es para su gloria y extender su reino sin buscar un reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque ese reconocimiento lo obtendremos cuando estemos en su presencia de acuerdo a nuestra entrega. Dios te bendiga, mi amado. Dios bendiga tu vida y que realmente hayas entendido que hay que servir con sacrificio y con valentía, como lo hizo Jesús. No importa en qué condición, no importa en qué posición, servir. A eso has venido, a eso te ha traído el Señor, a salvación. ¿Amén? Muy bien, ponete de pie.